Vamos a estudiar un poco acerca de lo que está en Éxodo capítulo 23. Pero antes de eso, quiero dar lectura al libro Conflicto de los Siglos. En la página 653, el párrafo número 1, Conflicto de los Siglos, página 653, párrafo número 1. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias, que representan ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Qué va a tener Dios en el último tiempo? Un pueblo que va a sostener la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de las doctrinas y base de todas las reformas. A este pueblo no va a aceptar las opiniones de los sabios, las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos, ni la voz de la mayoría. Nada de eso va a ser aceptado por este pueblo. Y dice, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. ¿Qué va a tener Dios? Un pueblo que va a sostener la Biblia y la Biblia sola como base y toque de toda reforma. En el libro Profetas y Reyes, en la página 461, el párrafo 2 dice así: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, las palabras y formas que mantengan la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito, pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones que se pronuncian hoy, no hay la manifestación divina que despierte la conciencia y que comunique vida al alma. Los oyentes no pueden decir, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Son muchos los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelando la presencia divina. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón y que aquellos a quienes solo se habló de tradiciones, teorías y máximas humanas oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. ¿Qué quiere Dios que se escuche? Aquí dice, Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Pero la Biblia que ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en una reducción del tono de la vida espiritual. ¿Qué va a tener Dios
en el fin, un pueblo que va a sostener la Biblia y la Biblia sola. Queremos, cuando estamos anotado en la pizarra, un tema que corresponde a la ley ceremonial, las fiestas. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 23, 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. El verso 16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, y la fiesta de la cosecha. Es importante que aprendamos que Dios de cuántas fiestas habla. Es importante que entendamos que Dios de cuántas fiestas habla. 3 fiestas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la voz de las mayorías, las deducciones de la ciencia, no van a decir 3 fiestas, sino van a decir otras cosas más. Entonces, por eso tenemos que aprender a sostener lo que está escrito en la Biblia. 3 fiestas. De estas 3 fiestas, la primera fiesta se llama fiesta de los panes sin levadura. Primera fiesta. La segunda fiesta se llama fiesta de la siega. Y la tercera fiesta se llama fiesta de la cosecha. Y en el verso 17 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de mí, dice así el Señor, ¿no? Ahora queremos ver si otro capítulo de este libro de Éxodo confirma lo que dice el Éxodo capítulo 23, 13 al 14. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo número 34, el verso número 18, Éxodo 34, 18, dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces aquí nos está volviendo a confirmar qué cosa. En el libro de Éxodo, capítulo 34, verso número 18, está hablando de nuevo de la fiesta de los panes sin levadura. Y está ratificando que esta fiesta se tiene que celebrar en el mes primero, que es el mes de Abib. Mes primero. Y que va a durar 7 días. En el verso número 22, Éxodo 34, 22, dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Dice, en vez de decir la fiesta de la siega, en Éxodo capítulo 34, 22, primera parte le llama fiesta de las semanas. Fiesta de las semanas. Y luego va a decir en este mismo libro de Éxodo capítulo 34, 22, segunda parte, va a decir la fiesta de la cosecha. Se está confirmando que son ¿cuántas? 3 fiestas. 3 fiestas. Y vamos a ver qué otro libro de la Biblia nos habla acerca de estas. Sí, tal vez más adelante se puede variar, ¿no? Vamos a leer en el libro de Deuteronomio 16, 16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos,
y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Nuevamente tenemos, ¿qué cosa? Tenemos, aquí vamos a agregar Deuteronomio capítulo 16, que nos habla de ¿qué? La fiesta, dice, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Se está ratificando lo que dice Éxodo 23, 15 y Éxodo 34, 18. Aquí está diciendo de nuevo ¿qué? Fiesta de los panes sin levadura. La fiesta solemne de los panes sin levadura. Luego va a repetir y va a decir la fiesta de las semanas. Y luego va a decir a esta fiesta de la cosecha, le va a llamar fiesta de los tabernáculos. ¿De cuántas se está hablando? De 3 fiestas. De 3 fiestas. Y vamos a leer una vez más, vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo número 8, el verso número 13. Dice, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. ¿De cuántos habla? De 3. En el Deuteronomio, capítulo número 16, el verso número 16, dice, 3 veces en el año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Otra cosa que es importante entender, Deuteronomio capítulo 16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Se está ratificando lo que dice Éxodo capítulo 23, 17. Porque en Éxodo 23, 17, ¿qué dice? 3 veces en el año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios. 3 veces en el año. Y aquí está diciendo. Ahora, ¿qué otra cosa es importante entender de estas fiestas? Que estas fiestas solo se podían celebrar. Vamos a ver dónde se podía celebrar estas fiestas. Vamos a dar lectura al verso número 15 de Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, 15. 7 días celebrarás la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido. Aquí está diciendo en el lugar que Jehová escogiere. Pero hay un detalle más que es importante. Deuteronomio 16, 11. Deuteronomio 16, 11. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Dónde se va a celebrar? ¿Dónde únicamente por mandato divino se podían celebrar las fiestas? Dice, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Dónde se van a celebrar estas fiestas? Lugar. Deuteronomio capítulo 16, 11. Dice, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, ¿para qué? Para hacer habitar su nombre. Para hacer habitar su nombre. ¿Y dónde está el nombre de Jehová? ¿En dónde habitaba el nombre de Jehová nuestro Dios? El nombre de Jehová nuestro Dios habita ¿dónde? En el santuario. Y del santuario
en el santuario, Y tenemos que ver del santuario, ¿en qué parte? En el santuario. Del santuario es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué estaba? Estaba el arca del pacto. Y dentro de este arca del pacto está ¿qué? La ley de los 10 mandamientos. Y en la ley de los 10 mandamientos, ¿dónde está el nombre de Jehová nuestro Dios? En el 4º mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces, ¿dónde únicamente se podía celebrar? No se podía, se debía celebrar las fiestas donde esté el santuario. Y dentro del santuario, ¿qué está? En el lugar santísimo está el arca que contiene la ley de Dios. ¿Y qué está qué está en la ley? En el 4º mandamiento está el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿En qué verso? Éxodo 20:11, que dice, porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Estas fiestas no se debía celebrar donde no hay santuario, porque Dios puso en el santuario, en el lugar santísimo, puso ¿qué cosa? ¿Qué le ordenó a Moisés? Que haga un arca para que en esa arca ponga los 10 mandamientos. ¿Y el nombre de Jehová nuestro Dios en qué está? En el 4º mandamiento. Éxodo capítulo 20:11. Entonces, ¿cuántas fiestas hay? 3 fiestas. ¿Cuáles son? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega o de las semanas, la fiesta de la cosecha o tabernáculos, que también se va a llamar cabañas o recolección. Muy bien. Vamos a ver si, digamos, por ahí tal vez varía, ¿no? Vamos a dar lectura en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 578, párrafo 1, 578, párrafo 1, dice, había 3 asambleas anuales de todo Israel para rendir culto en el santuario. Por algún tiempo fue Silo el lugar de reunión, pero más tarde Jerusalén llegó a ser el centro del culto de la nación, y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. ¿Está hablando de qué? De 3 asambleas anuales. ¿Cuáles son esas 3 asambleas anuales? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Muy bien. Ahora, estas 3 fiestas, de acuerdo al libro del comentario bíblico 7a, página 317, dice, todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de redención. ¿Qué está encerrado en estas fiestas? El plan de la redención. ¿Qué está simbolizado el plan de la redención? Está simbolizado la obra de Cristo aquí en la tierra, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial y la obra que hará Cristo después de que salga del santuario celestial. Entonces queremos entender qué ha hecho Cristo o qué está haciendo Cristo y qué va a hacer Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar estas fiestas, pero no para practicarlas, sino para entender lo que ella está destinada a enseñar.
enseñarnos. ¿No es para qué? No es para practicarlo. Es para entender lo que Dios quiere que debamos de entender. Ahora vamos a decir así. Tanto en el libro de Levítico 23 como en el libro de Números 28 y 29 están mencionadas estas fiestas, pero aparte de estas fiestas, en el libro de Levítico 23 y Números 28, a más de estas fiestas van a estar mencionados también los sábados ceremoniales. Los sábados ceremoniales. ¿En qué libro? En el libro de Levítico capítulo número 23. Por ejemplo, vamos a leer. Y una cosa que es importante entender, que ni en Éxodo 23, ni en Éxodo 34, ni en Deuteronomio capítulo 16, ni en Segunda de Crónicas capítulo 8:13 aparece la palabra Pascua. No aparece la palabra Pascua. La Pascua no es fiesta. Debemos entender que la Pascua no es fiesta. La Pascua es una preparación para la fiesta de los panes sin levadura, por lo tanto no es fiesta. O sea, ¿por qué es importante entender esto? Una vez más, voy a leer el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 99, el párrafo número, dice la 98, 98.4, 99.0, 1 y 2. Existen personas que profesan creer y enseñar las verdades del Antiguo Testamento mientras rechazan el Nuevo, pero al rehusar recibir las enseñanzas de Cristo demuestran no creer lo que dijeron los patriarcas y profetas. Si vosotros creyeseis a Moisés, dijo Cristo, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Por ende, no hay verdadero poder en sus enseñanzas, ni aun del Antiguo Testamento. Muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son partes de un todo inseparable. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso. Queremos entender el lenguaje del Nuevo Testamento en cuanto se va a referir a estas fiestas, que nos ha de hacer entender y ha de plantear bien firme es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué nos ha de enseñar? Vamos a leer. Hace rato hemos dicho que la Pascua no es fiesta. La Pascua no es fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. Esa es la fiesta. ¿Y la Pascua qué es? Le antecede, es la preparación para la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien. Hace rato hemos mencionado Levítico 23, y en Levítico 23 vamos a encontrar no solamente las 3 fiestas, sino vamos a encontrar también los sábados ceremoniales. En este momento solo vamos a dar lectura. Después vamos a anotar, vamos a hacer el esquema. Pero vamos a leer el verso Levítico 23:5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Está diciendo, mes primero,
está fijando la fecha, 14 del mes. ¿Qué está diciendo? Que es Pascua. Y si nosotros leemos Números 28, 16, dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. ¿Qué está diciendo? Está ratificando lo que dice, ¿qué cosa? Levítico capítulo 23, 5. ¿De qué está hablando? Está hablando de un mes y está hablando de una fecha. Mes primero, 14 del mes, que es Pascua. Y en este mismo libro de Números capítulo 9, va a decir así, versos 2 al 5. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Está hablando, está ratificando la fecha, 14 del mes primero, y está diciendo ¿qué cosa? Pascua. No dice fiesta de la Pascua. Tenemos que entender que la Pascua no es fiesta. Yendo al libro de Levítico capítulo 23, el verso número 6, Levítico 23, 6, dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Muy bien. Entonces nos está hablando de que el 14 es la fiesta, es la preparación para la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Muy bien. Y en el verso, en Números 28, decía así, vamos a considerar de nuevo Números 28, el verso número 16 dice, en el mes primero, a los 14 días del mes será la Pascua, será la Pascua. Y está diciendo que era en el libro de Números. Voy a releer el libro de Números 9. En Números 9 dice, en el 14º día de este mes, entre las 2 tardes la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos, dice, y conforme a todas las leyes lo celebraréis. Cuando dice conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis, ¿dónde está dictada la ley y los ritos de la Pascua? No está en el libro de Levítico, no está en el libro de Números, no está en el libro de Deuteronomio. Está en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo número 12. Y vamos a considerar, ya con ustedes habíamos hecho en detalle la Pascua. Y en esta mañana vamos a hacer una vez más, vamos a considerar ¿qué cosa? La Pascua. Vamos a considerar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a considerar. Y hemos dicho cuando hemos estudiado este tema que la Pascua más la fiesta de los panes sin levadura era una profecía que estaba anunciando la primera venida de Cristo
y lo que iba a pasar con él, qué era lo que Cristo iba a hacer. Entonces, queremos saber cómo es, ya hemos estudiado, pero vamos a volver a reestudiar. Vamos a poner, ¿qué decía Levítico 23:5? Hablaba del 14 del mes primero. 14 del mes primero y la hora entre las 2 tardes, que equivale a hora novena. Cuando se va a celebrar la primera Pascua, Dios, ¿qué ordenó? Vamos a poner aquí así, lo que Dios ordenó, que el 10 del mes primero, vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 12, el verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué tuvieron que hacer cuando se va a celebrar la primera Pascua? El 10 del mes séptimo, separar un cordero. Esa es la orden, separar un cordero. Ahora, ¿hasta cuándo tenían que tenerlo al cordero? Éxodo, esto es Éxodo 12:3. ¿Hasta cuándo lo van a tener al cordero? Éxodo capítulo 12:6. Éxodo capítulo 12:6. Dice en Éxodo capítulo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué tenían que hacer con el cordero? ¿Qué tenían que hacer con el cordero? Con el cordero, el 14 del mes primero a la hora novena de la mañana, no de la noche, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar al cordero. Sacrificar al cordero. ¿Qué van a hacer? ¿Para qué tenían que sacrificar al cordero? Para que derrame sangre. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Si esta es la casa del israelita, ¿qué van a poner aquí? ¿Para qué van a derramar? ¿Para qué van a sacrificar el cordero? Para que derrame sangre. ¿Qué van a hacer con la sangre? Van a pintar el dintel y los postes de la casa. Va a servir como ¿qué? Como una señal. Vamos aprendiendo las lecciones. El cordero se tenía que sacrificar el 14 del mes primero a la hora novena. ¿Para qué se tenía que sacrificar? Para derramar sangre. Si se sacrifica el cordero, pero no se recoge la sangre, ¿sirve? No sirve. ¿Qué tiene que hacer? Aplicar la sangre donde Dios ha ordenado. ¿Cuál es la lección que debemos sacar? Cristo también va a morir nuestra muerte. Al morir, ¿qué hizo? Derramó sangre. Pero si esa sangre no es colocada a nuestra cuenta, no hay esperanza de salvación. Tenemos que ir sacando las lecciones que ella encierra. A más de sacrificar al cordero, ¿qué tenían que hacer con el cuerpo del cordero? Con el cuerpo del cordero tenían que asar al cordero. Vamos a dar lectura, porque cuando dice en Números capítulo 9 que van a hacer de acuerdo a todos los ritos y cumplir todas las leyes, ¿qué dice la ley? La ley dice, tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes del dintel de la casa en que lo han de comer. Eso es con respecto a ¿qué? A la sangre. Éxodo capítulo 12:7. Ahora, con respecto al cuerpo del cordero, Éxodo capítulo número 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Ahora, ¿qué tenían que hacer? ¿Tenían que destriparlo al cordero? No. Verso número 9, Éxodo 12:9,
ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Qué van a hacer? Asar el cuerpo del cordero. Éxodo capítulo 12, verso número 9. Muy bien. Y antes que se ponga el sol, el 14 del mes primero, ¿dónde debían de estar? Bueno, pero también antes de eso tenemos que decir lo siguiente. A más de tener el cordero ya asado y todo eso, ¿qué tenían que tener? Pan sin levadura. Debían de tener pan sin levadura. ¿Qué más? Hierbas amargas. Hierbas amargas. Porque de eso nos está hablando, ¿qué cosa? Éxodo capítulo 12, 8. Pan sin levadura y hierbas amargas. Dice el verso número 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Cuando dice Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, 8, cuando dice, y aquella noche comerán la carne asada del fuego, va a depender cómo nosotros leemos. Si leemos con la mente del cuerno pequeño, ¿qué vamos a decir? Que el cordero asado fue comido la noche del 14. Pero con la mente bíblica, después de la puesta del sol, ¿sigue siendo 14? Ya no. ¿Qué se ha cambiado? De fecha. 15 del mes primero. De manera que cuando Éxodo 12, 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada del fuego, está diciendo no de la noche del 14, porque la noche del 14, ¿cómo estaba el cordero? Vivo. La noche del 14 bíblico. Ya, la noche del 14 bíblico. Porque la noche del 14 bíblico ha de empezar, ¿cuándo? Con la puesta del sol, del 13, ¿ya? Entonces, tiene que ser así, ¿ya? Entonces, cuando en Éxodo 12:8 leemos, aquella noche comerán la carne asada, ya no es más el 14, porque al ponerse el sol, cambiamos de fecha y de día, ¿no? Entramos a un nuevo día. Entonces, ¿cuándo van a, la ley qué dice? ¿Cuándo van a comer el cordero? La ley. Es importante que entendamos que esto es ley. Van a comer al cordero asado. ¿Cuándo van a comer? El 15, las primeras horas del 15. Necesitamos entender esto, que se va a comer las primeras horas del 15. Ahora, ¿por qué es importante el 15? Porque esa noche, a la medianoche del 15, ¿qué había dicho Dios? Éxodo capítulo 11, 4 al 6, que en esta noche, ¿Dios qué iba a hacer? Iba a pasar por la tierra de Egipto e iba a matar a todos los primogénitos en Egipto. Iba a ser así. Y hasta esa medianoche los israelitas, ¿qué fueron? Fueron esclavos. Pero Dios, ¿qué dijo? Que voy a matar a los primogénitos de Egipto, y cuando yo mate a los primogénitos de Egipto, el faraón les va a dejar ir. Y fue así, porque a la medianoche, Éxodo capítulo 12, 29 al 35 está la muerte de ¿quiénes? De los primogénitos egipcios. Y de los primogénitos egipcios
Y después, cuando Faraón vio muerto a su primogénito, ¿qué dijo? Moisés y Aarón, vengan, váyanse. Vayan llevando sus vacas, sus ovejas, todo, váyanse. E Israel pasó a ser, ¿qué cosa? Una nación libre. A la medianoche del 15. ¿Y qué dijo Dios de este 15? Éxodo capítulo 12, 14, que debían de celebrar en el futuro, cuando ellos estén ya en la tierra que Dios les ha de dar, que van a celebrar ¿qué cosa? Como solemne esta fecha. Porque en esa fecha ellos dejaron de ser esclavos y pasaron a ser una nación libre. Pero también, ¿por qué? Para celebrar ¿qué cosa? Uno, que el primogénito israelita fue librado de la muerte. ¿Por qué fue librado de la muerte? Por una muerte de carácter sustitutivo. ¿Quién murió en lugar del primogénito? El cordero. ¿Quién ha de morir en lugar de nosotros, que estamos sentenciados a la muerte, que estamos bajo condenación? El símbolo de este estaba simbolizando ¿a quién? A Cristo. Entonces, ese es el que nos ha de morir. Va a morir nuestra muerte. Pero esa noche, ¿qué pasó? Éxodo capítulo 12, 29, 30, ¿murieron quiénes? Primogénito egipcio murió. Primogénito egipcio murió. ¿Cuándo murieron los primogénitos egipcios? El 15. ¿Cuándo fueron librados los primogénitos israelitas de la muerte? El 15. ¿Por qué? Porque el 14 del mes primero alguien murió en lugar de morir ellos. Y la evidencia de que había muerto alguien en lugar de ellos era la sangre. La sangre que tenía que ser aplicada en los dinteles, en el dintel de la casa en que lo han de comer y en sus postes. ¿Y qué Dios les ordenó? Que van a celebrar ese evento, que van a celebrar. Pero también hemos aprendido que Dios les ordenó, Éxodo capítulo 12, 16, que esta fecha 15, que la fecha 15 del mes primero, ¿qué va a ser? Tenemos que aprender que va a ser el primer día de la fiesta, pero también va a ser la primera ¿qué? Primera santa convocación. Primera santa convocación, el 15. Pero como dice que la fiesta va a durar 7 días, el 21 del mes primero va a ser la segunda santa convocación. Muy bien. Al amanecer del 15, Israel ya era una nación libre. ¿Qué era al amanecer del 15 Israel? Una nación libre. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar aquí Levítico capítulo 5. En Levítico capítulo, aquí vamos a poner Levítico 23, 5. Nos está hablando de qué? Del 14 del mes primero, y nos está diciendo que esto es ¿qué cosa? Pascua. Pascua. ¿Qué hicieron los israelitas el 14 del mes primero? ¿Qué hicieron? Una preparación. ¿Qué es el 14? Es preparación. ¿Para qué? A partir del 15 del mes primero, ¿qué va a ser? A partir del 15 del mes primero, ¿qué va a ser? La fiesta
de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Cuando el sol se ponga, ¿va a seguir siendo 15? Ya no. ¿Se va a cambiar de qué? De fecha. Y vamos a entrar 16 del mes primero. ¿Qué tienen que hacer el 16 del mes primero? Pero antes de eso vamos a anotar aquí. Levítico, capítulo número 23, verso número 6, que dice, a los 15 de este mes primero, celebraréis, ¿qué cosa? La fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, que está diciendo de este mes primero, en Levítico 23, 7, está hablando de esta primera santa convocación. Y en Levítico capítulo 23, 8, está hablando de la segunda santa convocación. Segundo sábado ceremonial del año. Levítico 23, 9 al 11. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Dice así, y vamos a decir así, 15 del mes primero, primera santa convocación. ¿Sinónimo de qué? De primer sábado ceremonial del año. ¿Qué son las santas convocaciones? Sábados ceremoniales. Primera santa convocación. Tenemos que aprender. Primera santa convocación. Primer sábado ceremonial del año. Si no perdemos de vista esto, cuando nosotros leamos Levítico 23, 9 al 11, dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el siguiente día del día de reposo. Cuando nosotros leemos Levítico 23, 11, cuando dice el siguiente día del día de reposo, ese día de reposo no es sábado semanal, no es cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es? 15 del mes primero, primer sábado ceremonial del año. Entonces, en Levítico 23, 15, cuando dice al día siguiente del sábado ceremonial, 15, ¿qué le sigue al día? ¿Qué fecha va a ser el 15, después del 15? 16 del mes primero. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque si no entendemos, cualquier cosa vamos a aceptar. ¿Qué estamos diciendo? Que la primera santa convocación es sinónimo de ¿qué? Sábado ceremonial. No es cuarto mandamiento. ¿Qué tenían que presentar al día siguiente del primer sábado ceremonial? ¿Qué tenían que presentar? Dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. ¿Qué van a llevar? ¿Cuándo van a llevar esa gavilla? El 16 del mes primero. ¿Qué van a llevar? La primicia de las gavillas. Vamos a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, página 581, párrafo 1. Vamos a dar lectura a ese texto. Patriarcas y Profetas, página 581, párrafo número 1. Dice así: la Pascua seguía por 7 días como los
como fiesta de los panes ácimos. Pascua. Cuando dice Pascua, ¿qué fecha es? 14 del mes primero. ¿Qué le va a seguir a la Pascua? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Por cuántos días? Vamos a anotar aquí. Por 7 días. ¿Cuánto va a durar esta fiesta? 7 días. 7 días. Dice, la Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. Ácimo es sinónimo de sin levadura. Cuando decimos panes ácimos, ¿de qué estamos hablando? De pan sin levadura. Dice, el primero y el último día eran de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. ¿Cuándo van a presentar la gavilla? El segundo día de la fiesta. ¿Cuál es el primer día de la fiesta? ¿El 14? No. ¿Qué es el 14? Pascua. ¿Cuándo empieza la fiesta? 15 del mes primero. ¿Qué es el 15 del mes primero? Vamos a aprender. 15 del mes primero, 1. Es primer día de la fiesta de los panes sin levadura. 2. Primera santa convocación. 3. Ya, les ha de conmemorar que en una fecha tal pasaron a ser una nación libre. Es día de la independencia. 4. Es su aspecto profético de este 15, es que proféticamente está anunciando ¿qué cosa? Que cuando Cristo muera, Él va a descansar en la tumba de un rico, José de Arimatea. Entonces, ¿cuál es el 15? ¿Cuál es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? ¿El 14? No. ¿Por qué no el 14? Porque el 14 es la Pascua, no es la fiesta. La Pascua no es fiesta. Pero ¿cuándo es la fiesta? La fiesta es la fiesta de los panes sin levadura que va a empezar el 15. Entonces, este es el primer día. Cuando leemos Patriarcas y Profetas, dice, el segundo día de la fiesta. Se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba la gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Entonces, este 16 del mes primero es también ¿qué cosa? Vamos a poner así, segundo día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué van a hacer? Van a presentar una primicia de las gavillas. Ahora, esta primicia de las gavillas también es proféticamente está anunciando la resurrección de Cristo. ¿Qué tenemos? 3 fechas seguidas. 14 del mes primero, 15 del mes primero y 16 del mes primero. Y cada fecha tiene lo que tiene que hacerse. El 14, ¿qué van a hacer? Van a sacrificar el cordero. ¿Para qué? Para que se derrame sangre. Y para que ese sacrificio pueda ser efectivo para ti, se tiene que aplicar. En este caso, ¿dónde se va a aplicar? En el santuario celestial. Ya no en tu casa, sino en el santuario celestial. ¿Qué dice la ley?
que el 14, ¿qué vas a hacer? Vas a asar al cordero. ¿Cómo lo vas a asar al cordero? Enterito, con el cuero, con sus pezuñas, con sus cuernos y con todo, con sus intestinos. Lo vas a asar enterito. ¿Y cuándo vas a comer ese cordero asado? El 15. No vas a comer el cordero asado el 14, sino el 15. Esto es ley. Esto es una ley. Muy bien. Ahora, este 14 del mes primero, proféticamente, ¿qué estaba anunciando? Vamos a hablar del aspecto profético que nos interesa. En su aspecto profético, esta Pascua está anunciando 3 cosas. Fecha en que Cristo tenía que morir. Mes en que Cristo tenía que morir. Hora en que debía de morir. Cristo no iba a morir en cualquier fecha, en cualquier mes y en cualquier hora. ¿Qué tenía que morir Cristo? 14 tenía que ser, sí o sí, debía ser 14 del mes primero. ¿A qué hora? Hora novena. El año en que Cristo iba a morir está marcado por Daniel 9:27. El año está marcado ¿por qué? Por Daniel 9:27. ¿Qué dice en Daniel 9:27? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? Cristo, como el verdadero Cordero. Muy bien. Ahora vamos, si hemos aprendido esto, vamos a hacer la aplicación. Esto es la ceremonia, este es el rito. Ya. Pero todo esto, ¿qué está apuntando? Está apuntando a la primera venida de Cristo. Está apuntando ¿a qué? ¿A qué hora Él tenía que morir? ¿Dónde va a pasar cuando Él muera? ¿Y qué va a pasar cuando llegue el segundo día de la fiesta? Entonces vamos a hacer la aplicación. Y vamos a decir así, en el año 31 después de Cristo, año 31 después de Cristo, y hace rato hemos leído en Palabras de Vida del Gran Maestro que dice así, que el Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo. ¿Qué hace el Antiguo Testamento? Arroja luz sobre el Nuevo. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar mención de fechas ni de meses. No vamos a encontrar. Pero ¿dónde está mencionado? En el Antiguo Testamento. Acerca de esta fecha 14, hemos dicho Éxodo 12:6, Levítico 23:5, Números 28:16, Números 9, Josué capítulo 5:14 y Esdras capítulo 62 también. Esdras capítulo 2:62. Está hablando de esa fecha 14 y está diciendo que es Pascua. Entonces, vamos a leer en el año 31, vamos a dar lectura al libro de Juan capítulo 19:14. Vamos a dar lectura a ese verso bíblico. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. En Juan 19:14 no está mencionado ni fecha ni mes. Pero ¿qué era el 14? Era un día de preparación. ¿Qué es la Pascua? Una preparación ¿para qué? Para la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, cuando nosotros leemos Juan 19:14 que dice, era la preparación de la Pascua, ¿qué podemos identificar con esta expresión, era la preparación de la Pascua? Debemos identificar
14 del mes primero. ¿Por qué? Porque el 14 del mes primero se sacrificaba el cordero pascual. Pero antes tendríamos que haber leído ¿qué cosa? Tendríamos que haber leído y haber dado lectura el libro de Juan, capítulo 1, el verso 29, que es el año 27. Juan 1:29, estamos en el año 27. Y debemos estar por vuelta del 10 del mes séptimo. Cuando Juan le va a ver a Cristo, ¿qué le va a decir? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace Juan? ¿Qué dice de Cristo? Cuando Juan le dice, al verle a Cristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Él es el Cordero. Este Cordero de aquí es símbolo de Cristo. ¿Y Juan qué le señaló? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo le señaló Juan a Cristo así? En el año 27 del primer siglo de la era cristiana. Ya como que le están separando ahí, ¿no? Como que están separándole al Cordero. Ya, muy bien. Entonces, ya hemos identificado Juan capítulo 19, 14, cuando dice era la preparación de la Pascua. Estamos en este año, ¿en qué fecha? 14 del mes primero del año 31. ¿Estamos en qué? 14 del mes primero del año 31. Muy bien. ¿Qué dijo Pilato? He aquí a vuestro rey. Va a entregarle a la multitud para que lo maten. Dice en Juan 19, 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ya. ¿Qué hora era cuando Cristo va a ir al monte de las calaveras? Vamos a leer en el libro vamos a leer dos textos. Lucas capítulo 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué dice la Escritura? Que le entregaron a Cristo y le llevaron ¿a dónde? A la calavera. ¿A qué hora le llevaron? Marcos capítulo 15. Marcos capítulo número 15, el verso número 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿A qué hora se sacrificaba al primer cordero del servicio diario? A la hora tercera de la mañana. ¿A qué hora se sacrificaba el primer cordero del servicio diario colectivo? Hora tercera de la mañana. ¿Qué habla Marcos 15, 25? Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ya, muy bien. ¿A qué hora le están crucificando a Cristo? A la hora tercera de la mañana. Hora tercera de la mañana. Marcos capítulo 15, 25. Hora tercera de la mañana. Ahora, en el año 31, este 14 del mes primero fue un día sexto de la semana. Fue un día sexto de la semana. Al que los hombres le han puesto el nombre de viernes.
Pero ¿qué fecha tuvo ese viernes? 14 del mes primero. ¿Qué día de la semana fue? Sexto día de la semana. Muy bien. ¿Y a qué hora tenía que morir? ¿A qué hora tenía que ser sacrificado el Cordero Pascual? A la hora 9. Vamos a leer Marcos, capítulo 15, el verso 34 y 37. Marcos, capítulo número 15, verso número 34 y 37. Vamos a dar lectura. Dice así. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hora era? La hora 9, verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué hizo Jesús? Dando una gran voz, expiró. ¿Qué hizo Jesús? Murió. Juan, capítulo 19, 30. Este cordero murió en lugar de ¿quién? Del primogénito que estaba sentenciado a la muerte. ¿Cristo era inocente? Sí. Él era inocente. En él no había ¿qué cosa? Pecado. Pero ¿qué había hecho él? El 14 del mes primero en el Getsemaní había tomado la decisión de ser ¿quién? De ser tú y yo culpables pecadores. Ahora él estaba siendo contado como ¿qué? Como pecador. ¿Y qué hizo Dios Padre? Ejecutó Romanos 6:23 ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Qué ejecutó Dios Padre? La paga del pecado es la muerte. Al morir, ¿qué hizo? Derramó sangre. ¿Y la sangre qué es? Es la evidencia de que Él ha muerto tu muerte, mi muerte. Muy bien. Ahora, al ponerse el sol, cuando se ponga el sol, ¿va a seguir siendo 14? ¿Qué va a ser? 15 del mes primero. 15 del mes primero del año 31. Pero ¿qué hicieron con Cristo antes de que se ponga el sol? Vamos a leer. ¿Qué hicieron con él? Ya una vez que Cristo expiró, ¿qué hicieron? Vamos a dar lectura al libro de Lucas, capítulo número 23, del verso 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Antes que empiece el sábado, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo
José de Arimatea, ¿qué hizo? Vamos a anotar aquí Lucas, capítulo número 23, 50 al 56. Fue y pidió el cuerpo de Cristo ¿a quién? A Pilato. ¿Por qué podía hacer eso José de Arimatea? Porque él era un príncipe en Israel, era una autoridad. Entonces él podía tranquilamente, ¿qué cosa? Acercarse a Pilato. Vamos a dar lectura al libro de Isaías 53, Isaías capítulo 53, verso número 9. Dice, cuando ya Cristo murió, Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Porque, ¿qué querían hacer? En ese tiempo, cuando morían crucificados, hacían una fosa común y en esa fosa común lo enterraban a los crucificados. Pero ahora, ¿qué dice? ¿Qué querían hacer? Iban a hacer lo mismo con Jesús, enterrarlo en una fosa común. Pero ¿qué dice la profecía? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué dice? Más dice aquí, con los ricos fue en su muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué era José de Arimatea? Un rico. ¿Qué había hecho José de Arimatea? Había preparado una tumba donde él va a ser enterrado cuando muera. Estaba la tumba ahí donde no había sido enterrado nadie. Entonces, ¿qué hacen con Cristo? ¿Qué hace José de Arimatea y Nicodemo? Lo bajan a Cristo de la cruz, lo envuelven con sábanas, lo ponen todo lo que ningún príncipe, ningún rico fue sepultado, ¿no? Y fue enterrado. ¿Y dónde va a estar ahora Cristo? Antes que empiece el sábado, él ya fue puesto ¿dónde? En la tumba de José de Arimatea. Y vamos a leer Juan capítulo número 19, 31. En Lucas dice, estaba para comenzar el sábado. Y dice, era día de la preparación. Cuando dice era día de la preparación, está hablando de ¿qué? Del sexto día de la semana. Lucas, ¿de qué habla? Sexto día de la semana. Hermanos, vamos a aprender. Lucas está hablando, era el día de la preparación. Dice, era el día de la preparación. En Lucas no estamos hablando del 14. Estamos hablando ¿de qué? Del sexto día. ¿Vamos a entender, hermanos? ¿O no queremos entender? Lucas, ¿de qué está hablando cuando dice era día de la preparación? Está hablando del sexto día de la semana. ¿Qué es todos los sextos días de la semana? Día de preparación para el séptimo día de la semana, para el cuarto mandamiento. Ya. ¿Qué dice en el verso 56? Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué mandamiento? Cuarto mandamiento. Pero ahora hemos dicho que vamos a leer Juan 19, 31. Y vamos a dar lectura a Juan 19, 31. Dice Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ya, vamos a aprender el lenguaje de la Biblia, ¿no?
Juan ya no va a hablar del sexto día. ¿De qué va a hablar? Cuando dice era la preparación de la Pascua, ¿de qué está hablando? 14 del mes primero del año 31. Y luego dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Cuando dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, ¿está hablando de qué? Del 15 del mes primero. ¿De qué está hablando? 15 del mes primero. En Juan 19, ¿en qué estamos? Estamos 14. Y cuando dice aquel día de sábado era de gran solemnidad, nos está hablando del 15 del mes primero. ¿Qué tenían que hacer los israelitas el 15 del mes primero? ¿Qué no tenían que hacer? No trabajar. ¿Qué tenían que hacer? Descansar. No tenían que hacer ningún trabajo de siervos. Pero en el año 31, este 15 del mes primero fue un séptimo día de la semana. Séptimo día de la semana. Por ser séptimo día de la semana, ¿qué mandamiento es? Por ser séptimo día de la semana es cuarto mandamiento. Por ser 15 del mes primero, ¿qué es? Es Levítico 23:7. Primer sábado ceremonial del año. Primer sábado ceremonial del año. ¿Cómo reconocemos al séptimo día? Sábado. ¿Qué estaba anunciando el 15 del mes primero? Proféticamente a este descanso que Cristo iba a tener, ¿dónde? En la tumba de José de Arimatea. Vamos a leer. Deseado de todas las gentes, página Deseado de todas las gentes, página 714. Deseado de todas las gentes, página 714, párrafo número 1. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. ¿De quién José? José de Arimatea. ¿Dando cumplimiento a qué? Isaías 53:9. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las sagradas horas del sábado. ¿Qué hizo Cristo? El 14 del mes primero del año 31, cuando Él va a decir consumado es, estaba diciendo que ha terminado, ¿qué cosa? La primera fase del plan de la redención. ¿Qué terminó de preparar en este día? ¿Qué terminó de preparar? El primer medio segundo medio, que es la sangre. Pero ¿qué también había dicho el 14 del mes primero? Juan capítulo 17:4. ¿Qué había dicho? ¿Qué dijo? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué había acabado? De preparar la ofrenda. ¿Y qué dijo aquí? Consumado es, acabado está. ¿Qué terminó de preparar? El segundo medio, que es la sangre. Ya tenemos, ¿qué cosa? Los dos medios. Ahora, ¿Cristo qué pasó? Descansando, ¿dónde? En la tumba de José de Arimatea. Entró en un descanso de una obra que había venido a hacer. ¿La obra de qué? De preparar los medios.
de morir en nuestro lugar, de vivir una vida de obediencia perfecta para nosotros. Ahora, cuando se ponga el sol, cuando el sol se ponga, va a seguir siendo sábado, va a seguir siendo séptimo día de la semana. ¿Qué toca en el orden? ¿Qué toca? 16 del mes primero del año 31. ¿Qué tenían que hacer los israelitas el 16 del mes primero? Presentar la primicia de las gavillas. ¿Qué estaban haciendo al presentar la primicia de las gavillas? Aquí, cuando van a presentar la primicia de las gavillas, ¿qué están haciendo? Anunciando la resurrección de Cristo. Entonces, toda vez que los israelitas presentaban su primicia de las gavillas, ¿qué estaban anunciando con esa ceremonia? La resurrección de Cristo. Muy bien. ¿Y qué dice la Escritura? Ahora vamos a decir, ¿qué número de día de la semana le sigue al séptimo? Primer día de la semana. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 28, 1, vamos a dar lectura a Mateo capítulo 28, 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, este 16 del mes primero en el año 31, ¿qué número de día de la semana fue? Primer día. Al que los hombres le han puesto, ¿qué nombre? Domingo. Vamos a continuar la lectura de Mateo capítulo 28, 1 al 6. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Ved y ved el lugar donde fue puesto. ¿Qué sucedió? El 14 del mes primero, en el año 31, ¿qué dice la Escritura? Que Cristo, ¿qué hizo? Cristo resucitó. Ahora, ¿se cumplió qué cosa? El símbolo con la realidad. Cuando Cristo dijo en la cruz consumado es, ¿qué sucedió? Esta fiesta tenía que celebrarse ¿hasta qué? Hasta que el símbolo se encuentre con la realidad que prefiguraba. Vamos a leer. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 705, Deseado de todas las gentes, en la página 704, párrafo 5, dice: cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo al cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló
y se agitó porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud el lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo, pero he aquí que este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. ¿Hubo sacrificios de animal en ese día? No. ¿Por qué no? El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. ¿Por qué no hubo sacrificio de cordero animal? Porque estaba muriendo ¿quién? El verdadero cordero. ¿Qué se hizo? El símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a la palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué pasó cuando Cristo dijo consumado es? El símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba. Deseado de todas las gentes, página 704, párrafo 5 y 705, párrafos 0 y 1. El símbolo se encontró con la realidad. ¿Tenemos que seguir celebrando la fiesta de los panes sin la Pascua? ¿La fiesta de los panes sin levadura? No. Porque ahora ¿qué? El símbolo se ha encontrado con la realidad que prefiguraba. Cristo, ¿qué hizo el 15 del mes primero? Fue llevado ¿dónde? A la tumba de José de Arimatea, y ahí se cumplió ¿qué cosa? Isaías 53, 9. ¿Dónde pasó Cristo la noche del primer día de la semana? ¿Dónde pasó Cristo la noche del primer día de la semana? Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, página 725, párrafo número 1. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. ¿Qué estaba? Cristo estaba ¿qué? Preso en su estrecha tumba. ¿Dónde estuvo Cristo la noche del primer día de la semana? En la tumba de José de Arimatea hasta cerca del amanecer. Vamos a leer Juan capítulo 20, Juan capítulo número 20, el verso número 1, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue
el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿A qué hora fue María Magdalena? Por lo menos habrá ido tipo 5 de la mañana, ¿no? Porque dice, siendo aún, ¿qué cosa? Oscuro. Y cuando llegó, ¿cómo estaba la tumba? Vacía. Ya Cristo había resucitado. ¿Qué hizo? ¿Qué hacían los israelitas ese día? Presentar la primicia de las gavillas. Deseado de todas las gentes, página 729, párrafo número 3, dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representa la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo es una garantía de la resurrección de todos los muertos. Muy bien. El símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba. ¿Necesitamos seguir presentando la primicia de las gavillas? No. ¿Por qué? Porque esta gavilla era un símbolo de la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó precisamente el día en que esa gavilla se presentaba. Pero ¿qué más se tenía que hacer con la gavilla? ¿Entregarlo a quién? Al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote lo mece, lo agite y lo presente ante Dios. ¿Qué hizo Cristo esta mañana de la resurrección? Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 20, del verso número 11 al 17, hasta el 18. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿Por qué, mujer, por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¿Dónde quería llevarle María? Al sepulcro de su hermano, que estaba vacío. Porque ella pensó, ¿qué cosa? Que esa tumba de ese hombre rico no era digno de su Señor. Y que lo habían sacado y lo habían llevado, ¿no? Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le dijo a María? Subo a mi Padre, a vuestro Padre. ¿Para qué se presentaba esta primicia de las gavillas? En Levítico 23:11 dice: para ser aceptos.
Esta gavilla, símbolo de la resurrección de Cristo. ¿Quién fue aceptado en realidad el 16 del mes primero del año 31? Cristo. Vamos a leer. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 734, párrafo 3, Deseado, página 734, párrafo 3, dice: Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. ¿A qué subió? Para saber si lo que él había hecho estaba aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como ama a su Hijo. ¿Qué hizo el Padre? Aceptó. ¿Qué le dijo? De aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? Voy a aceptar a todos los que se acerquen arrepentidos y obedientes. Dice, Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En el cielo y la tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles poder y gloria. ¿Qué hizo después de que fue aceptado? Él volvió. Subió, se presentó delante del Padre, ¿cómo qué? Como se presentaba la primicia de las gavillas. ¿Para qué se presentaba la primicia de las gavillas? Para ser aceptados. ¿Quién fue aceptado el 16 del mes primero? Cristo como hombre. Fue aceptado la vida que él vivió, la muerte que él experimentó, y ahora él, después de escuchar eso, él volvió. Y se va a presentar a dos que iban camino a Emaús. Lucas capítulo 24, 13. Se va a presentar a dos que iban camino a Emaús. Se encontró el símbolo con la realidad que estaba prefigurando en todo punto. En su muerte, en el descanso que él tuvo y en su resurrección. ¿Necesitamos seguir practicando la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura? Ya no. ¿Por qué? Porque el símbolo se ha encontrado con la realidad que prefiguraba. ¿Por qué más no debemos practicar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura? Voy a leer Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Verso número 1 dice: Guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto. Muy bien. Dice en el verso número 5, Deuteronomio 16, 5, dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová, tu Dios, te da. 6, sino en el lugar que Jehová, tu Dios, escogiere, para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Si quisiéramos celebrar la Pascua, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, ¿dónde solamente se puede celebrar la Pascua? ¿Dónde? En el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Dónde habita su nombre? En el santuario. ¿En qué parte del santuario? Lugar santísimo. ¿Qué está en el lugar santísimo? El arca que contiene la ley, y en la ley, en el cuarto mandamiento.
Está el nombre de Jehová nuestro Dios. Pero no hay santuario aquí en la tierra. En el año 70 el santuario desapareció. Y si celebraríamos la Pascua, ¿qué estaríamos negando? Que hemos dicho que todo esto simboliza la primera venida de Cristo. Y al celebrar esto, ¿qué estaríamos diciendo? Que Cristo no vino. ¿Qué diríamos? Que ese que murió fue un impostor, un engañador. Repetiríamos ¿qué cosa? Lo que el sumo sacerdote dijo ¿de quién? De Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Mateo 28, el verso 62, 63 dice: al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué fueron a decirle a Pilato? Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, aún viviendo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Si nosotros celebraríamos la Pascua, ¿qué diríamos? Lo mismo que ese engañador, ¿no? Engañador. ¿Y qué le dijeron a Saulo de Tarso? Ese impostor. Entonces, esto es lo que diríamos. Dios nos ha liberado. ¿Qué debemos entender? ¿Qué debemos mirar de este evento? Que aquí, ¿qué hizo Cristo? Murió tu muerte segunda. ¿Por qué murió tu muerte segunda? Porque Cristo decidió ser tú y ser tratado como tú y yo merecemos ser tratados. Y finalmente, ¿el que dijo? Consumado es. Salió como vencedor. ¿Vencedor para quién? ¿Para ti? Para mí. Muy bien. ¿Vamos a presentar primicias de las gavillas? No. ¿Por qué? Porque el símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba. ¿Quién era la primicia de las gavillas? Hemos leído, desea todas las gentes, página 729, que Cristo era la primicia, que Cristo era la primicia de las gavillas, un símbolo de la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó exactamente en esa fecha en que se presentaba la primicia de las gavillas. Muy bien.